los escritos dejaron constancia del tremendo éxito que tuvo la fe en el Mesías entre los habitantes de Jerusalén en los días de los apóstoles. Pues desde el primer discurso de Simón Pedro, la respuesta ya fue multitudinaria, como nos declara el cronista. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hechos Maasim 2:41. Sin embargo, la siguiente generación fue testigo de un gran enigma de la historia. Mientras que la comunidad gentil aumentaba exponencialmente, la judía decrecía hasta desaparecer del panorama religioso. ¿Debemos atribuir este hecho tan solo a factores sociopolíticos o, por el contrario, debemos achacarlos a circunstancias espirituales? ¿Estará relacionada con la forma en cómo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor y en el shiur de hoy indagaremos con la ayuda del cielo sobre los motivos del declive de la comunidad jerosolamita, así como del éxito de la predicación que fue llevada a cabo entre los gentiles. Y para ello comenzaremos nuestra reflexión sobre el siguiente versículo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 1 Corintios 1:22. El apóstol Pablo conocía bien esta realidad, con la cual también tuvo que lidiar el propio Yeshua, como fue dicho. Entonces respondieron a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: «Maestro, deseamos ver de ti señal». Él respondió y les dijo: «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás». Mateo 12, 38 y 39. Antes de ser dichas estas palabras, Yeshua había estado enseñando sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo y de cómo el hombre, al igual que ocurre con el árbol, se le conoce por su fruto. Y vemos cómo la respuesta de los eruditos no fue indagar sobre los pormenores de aquella enseñanza, sino pedir una señal. La respuesta del maestro a su demanda no fue en absoluto la que ellos esperaban. Pues en vez de realizar allí algún milagro, Yeshua les habló de su propia muerte y de su posterior resurrección, profetizando que serían los gentiles quienes aceptarían su obra y creerían en él, en detrimento de sus correligionarios, refiriendo a los ejemplos de la ciudad de Nínive, quienes se arrepintieron por la predicación de Jonás, asimismo la reina del sur, quien vino desde lejos para aprender la sabiduría de Salomón. En el contexto de nuestro estudio, esta última idea nos parece muy significativa, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Mateo 12:42. Para oír la sabiduría, no para ver las señales. Y siglos después, esta realidad seguiría vigente. Los griegos, pueblo culto y ávido de conocimiento, recibió de buen grado la predicación de los apóstoles, la cual se hallaba enmarcada en la central sabiduría de Israel. Pues a diferencia de la de los filósofos, esta sabiduría no solo les aportaba gnosis, conocimiento intelectual de la divinidad, sino que conmovía los conceptos de su propia existencia hasta transformar por completo el ser. Mas como se dijo, no era esta la tónica seguida en el campo judío, pues ellos buscaban ver las señales, contemplar los portentos del poder de Dios. De hecho, no deja de ser sorprendente que, por regla general, lo único que llamaba la atención de los dirigentes, así como del pueblo, fuesen los milagros y no la predicación, y podemos traer muchos ejemplos a este respecto. ¿Cómo versa? Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hechos Maasim 4, 15 y 16. Y esto sorprende aún más a sabiendas de que ya habían escuchado las enseñanzas de los apóstoles, como fue dicho. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Yeshua. Hemos citado el mismo libro en el 4:13. Por supuesto que hubo excepciones a esta regla, como fue el caso, por ejemplo, de los guardias del templo que fueron enviados a prender a Yeshua, los cuales justificaron su inacción bajo este argumento. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado
como este hombre. Juan Yohanan 7:46. Pasando a temas más profundos, indagaremos sobre cuál era la fuente y el origen de estos milagros extraordinarios y, por supuesto, debemos acudir al célebre pasaje del aposento alto, donde un grupo selecto de discípulos reciben un grado muy especial de Ruach HaKodesh, conforme a lo escrito. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos Maasim 2, del 1 al 4. Ya tuvimos ocasión de hablar con extensión de este tema en nuestro curso 8 secretos del nuevo pacto Shiur número 8, cuyo enlace le dejamos en la descripción. Pero ahora abordaremos el tema desde una perspectiva diferente, planteándonos si esta forma tan singular de Ruach HaKodesh fue lo que determinó el éxito de los apóstoles entre la comunidad judía, y la ausencia de esta en la siguiente generación fue lo que realmente provocó el declive. Y para ello tenemos que volver a aquel día de Pentecostés, de aquella fiesta, ¿no?, de Shavuot, que supuso un antes y un después en la historia de la humanidad. Veamos el texto con más detenimiento. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Un detalle de estos versículos que quizás nos puede pasar desapercibido es que el texto dice que estaban sentados, shittam. ¿Qué importancia puede tener si estaban de pie o si estaban sentados, ¿no?, en el momento de recibir el Espíritu? Para entender mejor esta afirmación, traeremos la siguiente enseñanza. Está escrito: Samuel yacía en el templo de Dios donde se encontraba el arca de la alianza. Primera de Samuel y Shmuel 3:3. Aquí la palabra en, lo que en hebreo sería be, no se refiere al lugar donde se encontraba Samuel, sino a un concepto. Y añade, por lo tanto, este versículo significa que Samuel yacía allí meditando, hitbodet, sobre la idea del templo, sobre el lugar del arca de Dios. Y cuando sus pensamientos volaron a través de la idea del arca, le llegó la profecía. La palabra yacer en este versículo indica que estaban meditando sobre una idea determinada, como en el versículo aún de noche su corazón no yace. Eclesiastés Coelet 2:23. Hemos citado a Rabbi Isaac Abarbanel sobre 1 de Samuel Shmuel 3:3. No es este el único caso en la Biblia en el que el profeta adopta una posición determinada para la consecución de la profecía. El siguiente versículo, que es muy conocido, nos ilustra sobre la que ha venido a llamarse la postura profética, donde el Hasid, donde el piadoso, se sienta en el suelo inclinando su cabeza hacia abajo, como fue dicho. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Primera de Reyes Melahim 18:42. La literatura rabínica también nos trae numerosas referencias a esta técnica profética. Por ejemplo, esta posición fue adoptada por Rabí Hanina ben Dosa cuando rezó por la curación del hijo de Rabí Yohanan ben Zakkai. Sobre esto puede usted leer Berajot 34b. Y de forma similar rezó Eleazar ben Durdaya por su arrepentimiento personal. Sobre esto puede usted leer Avodah Zará 17a. Así pues, la posición sentada de los discípulos antes de recibir el Espíritu debe interpretarse en el sentido de una meditación, hitvodedut, en aras de alcanzar la profecía. Y esto no debe parecernos tan extraño, pues también nos llama nuestra atención la asombrosa similitud que guarda esta experiencia con las practicadas por los profetas de la antigüedad, como fue el caso de Elías, ¿no?, que citábamos hace poco, según leemos en Primera de Reyes Melahim 19:11 y 12, donde también se nombran 3 elementos de naturaleza espiritual. Allí se habla de un viento grande y recio, un ruach gedolah vehazak, un viento atronador, ruach harash, también de un fuego ensordecedor, harash esh. Y aún se describe un cuarto, voz apacible y delicada, kol de mamá daka.
la cual se correspondería con la llamada Klipat Noga, esta última, una realidad espiritual que es en parte luz y en parte oscuridad, y que hace de preámbulo para la verdadera profecía. Llama la atención el gran paralelismo entre esta historia y nuestra narración de los hechos, donde también son mencionados tres elementos espirituales: un estruendo, Ra'ash Gadol, viento recio, Ruach Seara, lenguas como de fuego, Leshonot Kemar Esh. Los sabios de la Kabbalah nos enseñan que los antiguos profetas, antes de alcanzar la verdadera profecía, debían atravesar primero unas barreras denominadas Klipot HaTemeot, unas cáscaras de oscuridad que se interponen en el camino del profeta para turbar su meditación, de forma que no alcance la deseada profecía. Figuras como viento grande y recio, viento atronador o un fuego ensordecedor nos pueden dar una idea de la zozobra que sacudía al profeta en esa primera fase de su experiencia espiritual, no muy distinta de la vivida por los 120 del aposento alto, donde un estruendo o un viento recio se identificarían con esas Klipot HaTemeot, mientras que lenguas como de fuego harían referencia a Klipat Noga, la cual dio paso a la verdadera profecía, descrita en nuestro texto con las palabras: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, esto es, a profetizar, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos Maasim 2:4. Y aquí ya podemos comenzar a intuir algunos rasgos que nos hablarían de la absoluta singularidad de este suceso. Pues no dice recibieron el Espíritu Santo, sino fueron todos llenos, Yimaleu, del Espíritu Santo. Una plenitud que llevaría a los discípulos a realizar milagros extraordinarios. Nótese que si bien a un nivel muy superior, ¿no?, que el que tuvieron los apóstoles, también de Yeshua fue dicho: porque en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:10. Y aquí cabría preguntarse, ¿qué tuvo este suceso algo de especial? ¿En qué se diferencia, pues no sé, lo que ocurrió en el aposento alto de lo que se explica, por ejemplo, en 1 Corintios 12, del 4 al 11, sobre los dones del Espíritu? Otro dato de nuestro texto nos dará la respuesta: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Por qué se menciona aquí la fiesta de Pentecostés, lo que en hebreo se conoce como Shavuot? ¿Qué nos aporta esta información? Querido amigo, nada es superfluo en las Escrituras, por lo que debemos indagar sobre su posible significado. En el calendario judío, dicha festividad viene precedida por un espacio de 7 semanas, de ahí su nombre Shavuot, que significa precisamente semanas, que vinieron a denominarse estos días la cuenta del Omer, Sefirat HaOmer, y que comprende el periodo entre la presentación de la gavilla de cebada en el templo, que esto ocurría el 16 de Nisan, sobre esto usted puede leer Levítico Vaikra 23, 10 y 11, y la propia fiesta de Shavuot, que es el 50º día. Los sabios Mekubalim vincularon este tiempo con la rectificación de las seis midot, los 6 atributos del aspecto masculino inferior, Zeir Anpin, junto a Malhut Reino, como ilustramos a continuación, donde vemos las 7 sefirot inferiores, Gesed Keburat Tiferet, Netzat Hod, Yesod Malhut, que se corresponderían con las 7 semanas que preceden a la fiesta de Shavuot. Pues el número 7 alude a la rectificación de los perjuicios que hemos podido realizar. Y este es el secreto del versículo. Si en 7 veces Shivataim es vengado Caín, Lemech será vengado en 77, Shivim Veshiva. Génesis Bereshit 4:24. De esta manera, los días de la cuenta del Omer se convierten en un periodo de crecimiento y rectificación espiritual que culminarán en el día 50, como la meta de este proceso, pues tal es la naturaleza de las cosas, ascender de nivel en nivel. Hemos tomado la frase de Da'ate 1.34, 126h. Para tener una idea sobre cuál fue el nivel espiritual que alcanzaron los discípulos en ese día, debemos acudir de nuevo al lenguaje de la Sefirot. 2 de sus elementos harían referencia a Malhut Reino. El aposento alto, en hebreo Ha'aliyah, y el segundo sería su número, como 120, que es gematría a mí, mi pueblo,
como vemos aquí, ¿no? Ain 70, Mem 40, Yod 19, 120. Y esto haría referencia a la congregación de Israel, que es un nombre del Malhut. Además, en hebreo, esta cifra sería de la forma que me Rim, donde la expresión Ve'ezrim nos insinuaría lo siguiente. Donde vemos aquí Ve'ezrim, donde tenemos el nombre Yeshua junto a la expresión Ram. Esto es, Yeshua es elevado y excelso, Ram, lo cual aludiría a su ascenso a los cielos, así como a su eminente posición alcanzada como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hasta aquí hemos hablado del receptor, pero la cuestión más importante para poder entender el verdadero alcance de este suceso es de qué nivel procedía el Ruach HaKodesh del cual fueron llenos. De nuevo, la fiesta de Pentecostés nos dará la respuesta, pues su correspondencia con el día 50 lo asimila con Binah entendimiento. Los sabios Mekubalim nos enseñan que la presencia divina Shejinah se puede manifestar en dos grados, la de arriba, de Leela, en correspondencia a la citada Sefirá, y abajo, de Letata, en correspondencia con Malhut Reino. Y poseemos suficientes elementos de juicio para inferir que el Ruach HaKodesh de nuestra historia provino de Binah entendimiento. El lugar más excelso de todos, un grado similar al de la entrega de la Torá, como fue dicho, y se unió a ella aquella noche. Génesis Bereshit 30:16. Ciertamente, y ya ha sido explicado que el mundo de lo alto, en referencia a Binah entendimiento, que es oculto y no revelado, porque aquí la Torá surgió del mundo de lo alto. Zohar Vayetze 156b. Lo cual también tuvo lugar en el día de Shavuot, de Pentecostés. Y el tremendo impacto espiritual que tuvo este evento sobre el mundo es expresado aquí mediante el adjetivo demostrativo hu, expresión asociada precisamente con Binah entendimiento, pues la primera G de hu se identificaría con esta sefirá, la cual que sería como la G de la derecha, ¿no?, del tetagrama, la cual llevaría a través de Zeir Anpin, que es la Bab, la revelación de unidad al mundo, pues donde debería estar la otra G, en representación de Malhut Reino, ahora hay una Aleph de valor numérico 1. Y es debido al extraordinario nivel del Ruach HaKodesh que descendió ese día que los apóstoles pudieron realizar milagros tan extraordinarios que ya no estuvieron al alcance de la siguiente generación, pues Dios les otorgó un poder único y maravilloso para que su predicación de la fe en el Mesías se viera respaldada por grandes señales, a sabiendas de que esa era la única manera de la que ésta sería recibida, ¿no?, por el pueblo de Israel, como ya se dijo. Y este es el secreto del versículo, para conocer el misterio de Dios, el Sod HaElokim, en referencia a Binah entendimiento, y del Padre, en referencia a Jochma sabiduría, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría Jochma y del entendimiento Binah. Colosenses 2, 3 y 4. Un misterio que ya fue insinuado en el libro de los Salmos, según se enseña. En el Salmo, dichosos los que habitan en tu casa, Salmos Teilín 84:4, que es el prólogo del 145 en los libros de oración, no aparece en el acróstico ninguna nun, ya que está en el exilio. Zohar Be'aloteja 155a. La letra Nun, cuyo valor numérico 50 nos retrotrae a Binah entendimiento, cayó en un estado de exilio tras la muerte de los apóstoles. Es por eso que cualquiera de los dones espirituales citados por el apóstol Pablo debe encuadrarse en el grado de Malhut Reino, que es un Ruach HaKodesh de abajo, tan alejado de ese otro de arriba, pues como lo pueden estar los cielos de la tierra. Pues no debemos olvidar que primero ese espíritu ya les había sido insuflado por el propio Mesías, según lo escrito. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan Yohanan 20:22. Esto es, Yeshua les dio algo que procedía de lo más profundo de su ser, como dijeron los sabios. Aquel que sopló, de sí mismo sopló. Zohar Nasó 123b. Por eso la Biblia nos habla de los apóstoles del Cordero, como el mismo fundamento de los muros de la Jerusalén celestial, ¿no?, según leemos en Revelación Hitzayón 21:14. Algo que no fue dicho del resto de los discípulos. Querido amigo,
El uso de un poder único y extraordinario para llevar las palabras del Mesías al mundo fue sin duda un gran privilegio, pero eso también acarreó sobre los apóstoles una responsabilidad que pocos hombres en la historia han sido capaces de sobrellevar. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. En la siguiente entrega nos acercaremos a los grandes misterios ocultos tras esta singular forma de Ruach HaKodesh, y para ello acudiremos a una obra clásica de la Kabbalah, el Sha'arei Orah, las puertas de la luz, del insigne mecubal español Rabbi Yosef Chiquitilla. Por favor, querido amigo, rogamos que apriete el botón unirme, porque necesitamos su ayuda para poder llevar estas enseñanzas al máximo número de personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.